Mire, hermano, cuando usted venga a la casa de Dios, olvídese de todo y adore a Dios de verdad. Hasta que usted se someta de verdad, Dios se mueve. Que nos olvidemos de todo lo que hemos hecho, que hemos dejado allá. Y lo adoremos de verdad, Señor. Gloria al Señor. Vamos a buscar, hermanos, capítulo 1 de la carta a los Filipenses, versículo 21. Filipenses capítulo 1, 21. Tenemos sed, tenemos hambre, anhelamos su presencia. Gloria a Dios. Ahí está Dios ministrando en esta noche a unos cuantos. Tenemos Filipenses 1:21. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una vez más, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre que está en gloria. Gracias, Señor, por su palabra, Dios mío, Padre. Dios amado, usted ha ministrado, Padre eterno. Soberano Dios, úsenos para su gloria. Padre, reprenda todo lo que se oponga a este mensaje, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, úsenos, Padre, por el poder de la palabra. Le damos gracias a usted, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Al que está a su lado, dígale, ¿cómo ve el cristiano la muerte? Pregúntele. ¿Cómo ve el cristiano la muerte? Gloria al Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted ve la muerte? Bendito sea Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo ve el cristiano la muerte? El cristiano de hoy en día tenemos miedo a morirnos. Pero amados hermanos, hay una realidad, que pronto nos vamos de esta tierra. Ya sea que Cristo venga o sea que muramos antes, amados hermanos. Pero tenemos que estar seguros cómo vemos la muerte. En la introducción en este mensaje, aunque Pablo al parecer confiaba de que pronto sería excarcelado. Excarcelado significa pronto sería puesto en libertad por mandamiento judicial. Aunque Pablo esperaba, hermanos, que pronto iba a salir de la cárcel. Pero amados hermanos, el apóstol Pablo estaba diciendo en cierta ocasión, quiero que sepáis, hermanos, dijo, que yo todavía no pretendo haberlo logrado, alcanzado todo, pero hago algo, pero prosigo la meta, pero sigo al blanco, decía Pablo, que es Cristo Jesús, pero sigo avanzando, sigo en el llamado que Él me ha hecho, decía Pablo. Y la iglesia, amados hermanos, en esta noche tenemos que darnos cuenta de que la muerte es real, de que sea que Cristo venga o no venga, nosotros vamos a irnos de esta tierra, pero la iglesia de Cristo tenemos que estar encendida, tenemos que estar en avivamiento, tenemos que estar en el fuego del Espíritu Santo, tenemos que estar ardiendo en fuego, tenemos que estar anhelando las cosas de arriba, tenemos que estar preparados para la muerte. Alabado y bendecido es Dios. ¿Cómo ve el cristiano la muerte? La elección mejor de Pablo era mejor morir y estar con Cristo. Pero su sentido del deber exigía quedarse en la tierra. Ese sentido le exigía quedarse en la tierra porque debía de seguir predicando, pero el deseo de él era morir y irse con el Señor. Anhelaba que Dios lo llevara.
Y es por eso que Pablo estaba diciendo y decía de esta manera, porque para mí el vivir es Cristo, el morirme es ganancia. Y el problema es que los cristianos de hoy en día, ya ni el vivir es Cristo, hermano, mucho menos el morir va a ser ganancia. ¿Por qué? Porque andamos una vida acomodada. Nosotros no estamos dispuestos a morirnos. Aunque usted diga amén, usted sabe que está acomodado en el evangelio. Pero cuando alguien anda en el fuego, ese quiere que Cristo venga ya. Ese quiere que Cristo venga por la iglesia. Ese quiere estar ya con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero vivimos una vida acomodada en esta tierra. Nos hemos enamorado de este mundo. Pero Pablo dijo que hay que hacer morir lo terrenal y que veamos las cosas de arriba. Que veamos para arriba. Que le sirvamos al Rey de Reyes, hermanos. Porque pronto está a punto de venir la ira del Señor. Pero Pablo decía, ¿saben algo, filipenses? Pablo estaba aconsejando siempre a los filipenses, diciéndoles, porque para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Pablo la muerte la miraba como ganancia, no la miraba como pérdida, no la miraba como tristeza. Pablo sabía que si él moría, ese era el pleno gozo que él anhelaba. Alabado y bendecido es el nombre de Dios. Y es por eso que la iglesia hay que anhelar que Cristo venga. Hay que anhelar que Cristo venga. Pero al quedar en la carne es más mejor, es más necesario a causa de vosotros, daba a entender Pablo. Pero ¿saben qué? Si yo muero, para mí no hay pérdida, le daba a entender a aquellos de Filipenses. Si yo muero, en mí les daba a entender, la muerte es ganancia para mí. ¿Cómo que no iba a ser ganancia? Pablo había sufrido tanto, había sido azotado, había sido criticado, había sido, hermanos, por falsos cristianos, le habían hecho tanta cosa. Los judíos lo habían azotado, 40 azotes menos uno, dijo Pablo. Hermanos, había sufrido tanto, había pasado por alta mar, había estado momentos difíciles donde parecía que estaba muerto, pero el Señor le soplaba aliento de vida. ¿Cómo que Pablo no iba a querer irse con el Señor? Si allá, hermanos, en Apocalipsis 21:4 dice, y enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá más muerte ni más dolor. Pablo ya no quería, hermanos, sabía Pablo que al irse con Cristo ya no iba a haber más dolor. Sabía Pablo que al irse con Cristo ya no iba a haber muerte que venciera al ser humano, porque Cristo venció la muerte. Alabado y bendecido es el nombre de Dios. Y es por eso que en la iglesia debemos de estar preparadas para irnos con Él. Para irnos con este Cristo glorioso que viene a rescatar a su pueblo. Fuera lo que fuera que sucediera, el deseo de Pablo era estar con el Señor. Pero si Cristo lo dejaba, Pablo le estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo. Pablo estaba diciendo, sea lo que sea que pase con mi vida, que en la vida que yo vivo para Cristo, para mí el vivir Cristo es de que tengo la oportunidad de seguir predicando el evangelio. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Para mí el vivir Cristo es que no me voy a tener de predicar el evangelio. Y los cristianos de hoy en día decimos que para nosotros el vivir es Cristo y no hacemos nada para el Señor. Creemos que con venir a la iglesia ya basta. No, hermanos, si vemos los apóstoles verdaderos, los discípulos de Dios, predicaron el evangelio, no se acomodaron como estamos nosotros, los pastores y ustedes que están aquí también en esta hora. Aquellos hombres, hermanos, estaban enamorados de Dios, enamorados de Jesús, que dieron hasta su vida por Él. Ahora nosotros con 7 días de culto que tengamos, ya algunos están murmurando, esos no conocen a Jesús. Porque el que ama a Jesús, ese quiere estar 24/7 en el templo. Porque sabe que ahí hay vida eterna. Sabe que ahí hay cosas espirituales que Dios le da. Sabe que a través de la oración, entre usted más ora, Dios comienza a enseñarle. Entre usted más lee Biblia, Dios le da más sabiduría.
Pero si usted está viendo al chueco allá que le está predicando, ese no le está enseñando sabiduría. Pero cuando doblamos rodillas, cuando estamos en la palabra, usted no se ha dado cuenta que de repente un versículo nos hace llorar, nos quebranta, nos penetra hasta el alma, porque allá hay el pleno gozo. Allí está la palabra viva del Señor, es la fuente de la vida. Y es por eso, hermanos, que usted y yo muchas veces no nos queremos ir de esta tierra porque caminamos lejos de Dios. No importa que seamos pastores, lo que seamos. No nos queremos ir, no queremos morir. Tenemos miedo a morir porque caminamos una vida desordenada en la vida espiritual. Y el problema es que nosotros aprobamos cosas conforme nosotros caminamos, pero Dios no las aprueba. Dios quiere que demos más. Dios no quiere que caminemos como estamos. Dios quiere que caminemos más, que hablemos sus maravillas, que testifiquemos la grandeza, pero que no las testifiquemos aquí mismo entre nosotros, sino que hay un mundo necesitado, que hay que testificarle, que hay un Cristo de poder que cambia, que salva, liberta y sana. Bendito sea Dios. Donde quiera que iba Pablo a las misiones que Dios lo llevaba, no lo recibían con abrazos, no lo recibían con aplausos. Donde quiera que llegaba lo azotaban, lo golpeaban. Después de hacer el milagro lo encarcelaban. Llegó donde había una joven que dice la Biblia que esta joven tenía espíritu de adivinación. Y cuando iba Pablo y Bernabé les dijo: con ellos no se metan porque ellos son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo se enojó tanto que reprendió el demonio de adivinación. Tuvo que irse, pero Pablo vio gran victoria allí, que Dios lo respaldó. Pero al rato, hermano, estaba siendo encarcelado. Al rato estaban habiendo azotes en ellos. Al rato estaban sufriendo, más tarde estaba sufriendo. Pero antes estaba teniendo una grande victoria que Dios estaba libertando. Y es por eso que Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo. Y es por eso que Pablo dijo, Gálatas 2:20: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, hermanos, estaba decidido. Sufría cada vez que predicaba. No lo halagaban, no le aplaudían, sino que era rechazo tras rechazo. Pero el Señor le dijo, hermano, comenzó a decirle a Ananías: ve y ponle las manos allá está Pablo, Saulo, en la calle que se llama a la derecha. Ponle la mano y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por amor a mi nombre, porque instrumento mío lo voy a hacer. Y es por eso que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, y al morir, les decía Pablo, ustedes al morir me hacen el favor, que aún es más ganancia. El morir, decía Pablo, me es ganancia. Y es por eso, iglesia, nosotros, porque de verdad no estamos bien parados en el evangelio, por eso no sufrimos, por eso no pasamos lucha. Este evangelio que vivimos es un evangelio light, es un evangelio que cualquiera de los que estamos aquí dice ser cristiano, pero a las horas que le venga de verdad la lucha de verdadera, no va a soportar. Porque esto dice la Biblia, la palabra dijo Zacarías 4:6, dice: no es con ejército, no es con espada, no es con fuerza, con tu fuerza no vas a poder, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Tu guerra no es con espada ni ejército. Tu guerra, tu lucha no es con tu propia fuerza. Tu lucha es que si no estás en el espíritu no vas a vencer. Tu lucha es que si no buscas a Dios te vas a quedar perdido. Tu lucha es que si no te acercas a Dios no vas a vencer para nada. No te va a dar victoria a Dios, porque los hombres de Dios en la Biblia se apegaban a Dios en el problema. En cierta ocasión le dice Pedro a Juan: alégrate porque somos dignos, somos copartícipes de los sufrimientos de Cristo. Pedro y Juan, después de haber hecho aquel milagro, Pedro que le dijo al paralítico, a la hermosa, allá en Hechos 3, del 1 en adelante, todos entraban a orar allí, así como aquí. Entraban, pero allá estaba un necesitado, que ese no necesitaba solo dinero, ese necesitaba la salvación y luego el milagro. Pero como aquellos hombres, Pedro era espiritual, no andaba dinero, pero ¿sabe qué le dijo? El paralítico se les queda viendo fijamente.
diciendo, estos me van a dar otra limosna como aquellos o aún hasta más. Pero Pedro pudo ver más allá, una necesidad espiritual que usted y yo, a la vida que llevamos, no la vemos en muchos. Y Pedro le dijo, mira, no tengo oro ni plata. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate y camina. Cuando le dice así Pedro, dice que los huesos comenzaron. Pedro comenzó a decirle, esto yo no lo aprendí de nadie. Esto me tocó sufrimiento. Esto me toca sacrificio. Esto que entre más oro, más Dios me da. Entre más busco, más me revela Dios. Entre más busco su palabra, más sabiduría hay. Y Pedro comenzó a decirle, no tenemos lo que estás buscando, pero yo veo una necesidad en ti, un vacío, que hoy se va a ir de una vez por todas. Así hay muchos paralíticos hoy en los templos espirituales que están vacíos. Cantan a Dios, pero ellos no saben discernir. Ellos no se dan cuenta de la condición que están ellos. Todo el tiempo creen que están bien y andan alejados de Dios. Y Dios lo que quiere es que nos demos cuenta dónde estamos parados. Que no dejemos de pensar nosotros con nuestra mente. Que reconozcamos que estamos mal y que necesitamos levantarnos. Necesitamos suplir la necesidad de un mundo que está vacío. De un mundo que no tiene amor. De un mundo que tiene necesidad espiritual más que cualquier otra necesidad. Que nos demos cuenta que hay un mundo que a gritos está pidiendo. Hay gente que está diciendo, yo anhelo ir a la iglesia, pero no puedo. Gente del mundo, hermano. Gente que no va a la iglesia. Y la gente que viene a la iglesia no quieren venir a la iglesia. No, mire, ¿sabe qué? En esta hora quiero decirle que usted tiene que caminar bajo el Espíritu de Dios, bajo la unción de Dios, para conocer las necesidades que hay en la vida espiritualmente, principalmente. No somos redarguidos. No sentimos la reprensión para hablar el evangelio. Creemos que estamos bien, pero estamos lejos del Señor. No hacemos la obra de Dios, no hacemos la voluntad de Dios. Y es por eso que Pablo decía, para mí el vivir, lo que significa el vivir, es que siempre tengo que predicar el evangelio, si vivo para Cristo. La gente cree que es verdad que Dios te ha dejado quieto por un rato, pero espérate que Dios trate contigo. No te vas a querer perder los cultos, porque Dios trata con el hombre. Dios le habla al hombre a las buenas, y si no quiere a las buenas, lo trae de la oreja. La Biblia dice que ha venido hablando a los hombres de muchas maneras, pero los hombres no quieren entender. Y trata más fuerte con los de adentro, porque los de adentro ya conocen. El del mundo anda en drogas, pero ese está allá afuera y a ese lo trae, pero le pega más fuerte al que conoce. Porque el que conoce sabe de que está mal, pero no reconoce de verdad. Hay gente que dice, no, yo reconozco, sí, pero no cambias. Reconocer es volvernos, apartarnos del mal camino y volvernos a Dios. Apartarnos del mal camino y acercarnos a Dios. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Todos los días predicaba. Todos los días. ¿Y nosotros cuántos días predicamos? Más bien a nosotros el mundo nos predica a nosotros. De sus enseñanzas diabólicas. Es por eso de que, ¿cómo usted ve la muerte en esta noche? Tenemos, hermanos, que estar conscientes de que caminamos lejos. La gente, hermano, aquí cualquiera me puede decir, no estoy caminando cerca de Dios. No necesitas decirlo, y con los frutos se echa de ver. Cuando uno camina cerca de Dios, quiere estar en el templo. No se pierde ningún culto, no se pierde ninguna actividad de la iglesia, no se pierde para donde vamos la iglesia, va aquella persona no quiere despegarse de los servicios que se le dan a Dios, porque es a Dios que se le dan. Y es por eso que caminamos lejos del Señor. Aunque nosotros creamos lo que creamos por la Biblia, estamos caminando lejos del Señor. Cuando caminamos cerca de Dios, no andamos pensamientos de doble ánimo. Estamos acercándonos a Dios cada día. Y mire, hermanos, y cuando buscamos al Señor, cada vez que lo buscamos más, nos llama más la atención. Y nos da a entender nuestra condición, como lo hizo en Lucas 5:8, que Pedro le dijo, apártate de mí,
porque soy un hombre pecador. Aquí usted viene a la iglesia, se va lo mismo, usted ni llora. Lo mismo, no los quebrantan la alabanza. Quiere decir que hay algo raro. Y la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen más que usted y que yo. Porque nosotros, hermanos, estamos en la casa de Dios y estamos como que asustados, como que fuéramos amigos. En vez de meternos, en vez de estar quebrantados delante de la presencia del Señor. En vez de estar buscando el rostro. Es que yo así soy. No, lo que pasa es que tienes un corazón duro que Dios necesita tratarlo. Que Dios necesita quebrantarlo. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Y el morir es ganancia. Y es por eso que Pablo se atrevía a decirles a aquellos: sean imitadores de mí. No les dijo sean imitadores de Cristo. Pablo les dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Atrévase usted a decir así, a ver si es verdad. Porque no caminamos en integridad. ¿Quién nos va a andar imitando a nosotros? No caminamos en integridad. Cuando caminamos en integridad, el Señor hace que haya gente que quiera ser como nosotros. Cuando le buscamos para ser grande, hay que bajarnos. Hay que servir. Hay que humillarnos. Hay que reconocer la maldad que hay en nuestro corazón para ser grande y para vivir para Dios. Gloria al Dios de poder. Mientras que para él la muerte sería muchísimo mejor. No era fácil lo que seguía viendo. Él ya quería estar con Cristo. Es sorprendente lo que Pablo padecía. Imagínense, el apóstol Pablo decía: me gozo en las afrentas, en las dificultades, en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quién se va a gozar aquí? Y esto que no pasamos afrenta, hermanos, porque no estamos padeciendo por Cristo. El hecho que usted se quede un ratito sin trabajo no quiere decir que está padeciendo sin Cristo. Eso es normal, que usted se quede unos días sin trabajo, pero padeciendo por Cristo es que usted lo viera ahí predicando donde sea y lo golpearan. Ahí, eso es padecer por Cristo. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: de aquí en adelante ninguno me cause molestia, porque en mi cuerpo traigo las marcas de Cristo. ¿Cómo nos atrevemos a decir así? Y si decimos así, es que somos mentirosos. Porque las marcas que traemos son más del mundo que de Dios. Los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pero hay que vivir para Cristo. Hay que morir para Cristo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo me sentía ansioso por predicar. Y ahora estoy entendiendo el mensaje. Me sentía con grandes deseos de predicar ya. Desde la mañana ando así. Pero amados hermanos, debemos, hermanos, acercarnos antes de que sea tarde. Dice la Biblia que Dios es grande en misericordia. Es lento para la ira. Pero cuando se pone la ira de Dios, no hay quien te va a salvar. Grande. Nos perdona cada rato. Hacemos cosas que no deberíamos de hacer, nos sigue perdonando. Pero un día nos va a decir: hasta aquí llegaste. Ya no te soporto. Y dice la Biblia que los tibios van a ser vomitados. Es por eso, hermanos, no estamos viviendo para Dios. Vivamos para Él de verdad. Vivamos para Él como se debe en el nombre de Jesús. Porque Cristo está a la puerta. Él no está jugando. Y Él viene pronto por una iglesia. Una iglesia que esté viva, avivada en el fuego. Una iglesia que esté sirviéndole al Todopoderoso en todo momento. Según de Corintios 4:7. Según de Corintios 4:7 dice de esta manera: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que Dios, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados,
pero no destruidos, decía el apóstol Pablo. Las cosas que a Pablo le pasaban no era cualquier cosa. A nosotros no nos pasa nada, ni por cerca. Y nosotros ni aún así desmayamos, ni aún así. Pero ¿sabe por qué? Porque no buscamos de verdad al Señor. Cuando usted se fundamenta en la palabra, cuando usted busca a Dios, cuando usted tiene una vida diaria con el Señor, usted esos problemitas los va a ver como nada. Cuando esté apegado a Cristo, cuando esté arraigado a Cristo, los problemas los vemos como nada, aunque nos turban, pero nosotros estamos confiados en la esperanza, estamos confiados en que Dios nos va a sacar de allí. Y seguía diciendo Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte, oiga, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestros cuerpos. Pablo no le tocaba nada fácil. No, hombre, usted que solo porque está cansado no quiso venir a la iglesia. No, tenga pena. Hay que sacrificarnos. Para Dios no nos sacrificamos, pero para el mundo nos sacrificamos. Tenga pena decir que usted está viviendo para Dios. Eso nos hace quedar mal delante de la gente que nos ve. Usted porque la gente no se lo dice, pero la gente todos nos ve. Cualquier cosita nos ven. Nosotros, sí, yo vivo para Cristo. Y lo ven afanado allá, sin fe. Va a decir la gente, ¿a qué voy a ir yo a la iglesia como estos? Miren estos cómo están, no tienen fe. Estos están aquí perdiéndose. Y durante otros están adorando a Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Por eso hay que conocer la Biblia. Hay que caminar para Dios, vivir para Dios. Si usted en su propia opinión, usted puede decir, me voy con el Señor. Y tal vez no se vaya. Por la manera de vivir. Yo puedo decir, me voy con el Señor. Pero es que el problema es que al tiempo que nos toque, hermano, eso está difícil, está fuerte para irse con el Señor. No solo porque nosotros digamos, porque la Biblia dice muchas cosas que nos hacen falta. Su opinión, gloria a Dios, tiene una opinión así que se va con el Señor. Pero por la Biblia nos hace falta demasiado para irnos con el Señor. Demasiado de verdad buscar del Señor. Porque no crea que Dios se va a llevar cualquier gente, sino que gente que está pegada a Él. Dios no se va a llevar a nadie por lástima. Dios se va a llevar a la gente que se merece que se vayan con Él. Gente que se sacrificó, que dio su vida por el evangelio, que le sirvió a Dios. No que lo maten, pero que le sirvió al Señor, hermano, de todo corazón. Y se apegaba más al Señor. Y anhelaba estar ahí anunciando las buenas nuevas. Que el día que no anunciaba o el día que no buscaba a Dios, sentía que se moría. Que Dios nos ayude, porque eso está terrible. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados, dijo Pablo, allí mismo la cita que iba leyendo, a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Oiga como Pablo estaba diciendo, nosotros que vivimos, porque estaba diciendo, si vivimos para Cristo, estamos entregados a la muerte. Y nosotros hacemos lo contrario. Ya vio, yo le estoy hablando de la Biblia. Lo que yo le hable, si no es de la Biblia, usted puede hacer lo que quiera. Pero estoy hablando de la Biblia. Tenemos que estar entregados a la muerte con Cristo. Entregados al sufrimiento por Cristo. A vivir para Cristo de verdad. Y que Dios nos ayude. Porque nosotros los predicadores nos hace falta muchísimo. El problema es que yo puedo decir me voy con Cristo, pero a la hora que estoy muriendo allí se ve la verdad. Yo los puedo engañar a ustedes y decirles que me voy con Cristo. A la hora que Dios me conoce todo. A la hora de que Dios me pase la balanza, no voy a ser encontrado. Y yo no quiero llegar a eso. Yo quiero acercarme más a Dios. Y también queremos que la iglesia ya no esté engañada, porque la iglesia está engañada viviendo un evangelio acomodado, creyendo que se va a ir con Cristo. Que si ellos mueren hoy, creen que se van con Él. Nos hace falta mucho por hacer por el evangelio. Nos hace falta mucho, hermanos, que sacrificarnos por el evangelio. La gente sacrifica para otras cosas que no tienen sentido, que no tienen valor, que no sirven. Pero no se sacrifican por el evangelio de Cristo Jesús, que esto es vida eterna. Hermanos, mire,
yo sé que a usted yo le caigo mal, pero le dicen a usted venir a trabajar 3 horas, 8 o a 6 horas de aquí lejos, dejar a tu esposa ahí, usted se va. Ahora cuando le digo yo vamos a una campaña al aniversario, muchos no van. Bueno, como hay cabros y hay ovejas. Entonces, deje de sacrificarse por las cosas del mundo, sacrifíquese por Dios, porque un día le van a pasar, hermanos, ahí la cámara secreta. Señor, Señor, es que yo, no, el Señor nos va a decir, yo nunca te conocí, nunca fuiste un fiel seguidor, nunca fuiste un fiel que te congregabas todo el año sin faltar, siempre faltaste, y en el trabajo no faltaste. Desde ahí peligra tu vida, porque primero dijo Cristo, el reino de los cielos. Aunque usted me alegue, aunque usted crea lo que crea por la Biblia, nos vamos a la teología, nos vamos a la palabra, nos vamos a las profundidades. Estamos lejos de Dios. Estamos lejos del Señor. Aunque usted reniegue como reniegue, me voy con Cristo. A la hora que su pastor le dice, hermano, vamos a ir a una actividad allá, vamos a ir toda la iglesia. Y usted como que ese día se hace cabro, se hace que no es miembro de aquí y no va. Ahora, ¿cómo va a estar pidiendo que Dios se lo lleve? Si ni obedeció ni a su pastor. Es que hay que agarrarnos de la Biblia, hermano, no de su mente que tiene que le sirve para otra cosa. Hay que agarrarnos de la palabra de verdad. Dios no tiene favoritos, ni nietos, ni nadie favorito. El que no hace, tarde o temprano le toca su paga. Hay que dejarlo. Pero ¿sabe qué? Pablo por eso estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo. Pablo estaba diciendo, yo no me canso y yo lo voy a predicar siempre. Y si me matan, que me maten, porque para mí es ganancia. Eso era que estaba diciendo Pablo. Bendito es Dios. Si Pablo dijo primero, hermanos, que en el presente morir en esta vida cotidiana y vivir para Cristo en intimidad, en unión con Cristo. Era por eso que él había sido crucificado con Cristo. Era como que él había sido colgado también con el Señor. Se tomó en serio el evangelio. Tuvo encuentro con Dios. Aquí la gente no se lo toma. Cuando quiero voy a la iglesia. El pastor no me dice nada, pero allá está el pastor de pastores que te va a pasar el hacha. Hay que determinarnos, hay que morir para Cristo. El que no quiera venir, que ya conoce la palabra, que no venga, tiene su paga. Pero usted determínese, no sea como aquel cabezón. Usted diga, yo no quiero ser desobediente, yo quiero estar en la casa de Dios. Porque el salmista decía, una cosa he demandado a Jehová, que esté vagando, no, que esté yo en la casa de Él todos los días de mi vida. De mañana te buscaré, dice el Salmo 63:1. Y de mañana te buscaré, porque David andaba pasando allí en el desierto para buscar tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Gloria a Dios. Aleluya. Y es por eso, hermanos, de que vivimos una vida que nosotros creemos que estamos bien con Dios. Pero el que camina bien con Dios te va a notar que estás lejos de Dios. El que se mete la palabra te va a notarte que caminas lejos de Dios. Aunque usted y yo nos vistamos, se nos va a echar de ver. Porque Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y Pablo dijo, el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. No tenemos escapatoria. No nos podemos esconder. ¿Qué pasará a la hora de la muerte de nosotros? ¿Qué pasará a la hora que muramos? ¿Qué excusa le vamos a dar a Dios? Nos sacrificamos por cosas vanas que nos sirven, por cosas que se van a ser destruidas, pero no nos sacrificamos por el amor que Dios nos ha dado. La Biblia dice, y mire cuando está el verdadero amor para Dios también. Pablo dijo, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, algo que no ni merecía, hermanos, que muriera Cristo por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y ese amor quiere que usted también sea así para Él.
Y ese amor lo compara con las parejas también, que le dice a los maridos: maridos, amen a vuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese amor de Cristo, amados hermanos. Y es por eso que Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y por eso, Pablo, si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o que muramos, decía Pablo, somos del Señor. Si morimos en la muerte, hay que honrarlo, decía Pablo. Si vivimos en la vida, hay que honrarlo a Él. Porque somos pertenencia. Porque usted le pertenece a Cristo. Usted ya no se pertenece a usted mismo. Le pertenecemos a Cristo. Aleluya. Los veo medio serios, pero la palabra es poderosa y es verdad. Su palabra es fiel, digna de ser recibida por todos. Penetra el alma hasta partir, el alma y entra las coyunturas, entra lo más íntimo, hasta las entrañas. Gloria a Dios, hermanos. Y si usted está con vida y yo, aunque no lo merezcamos muchas veces, es porque Dios quiere darle algo más a ustedes. Y que usted con alegría le sirva a Él. Le busquemos a Él de corazón. Que ya no nos anden diciendo: hermano, véngase a la iglesia. Que a mí no me gustaba congregarme, pero desde que Dios llegó a mi vida, de verdad, tengo 50, 30 años de estar en el evangelio, pero no había conocido lo que estoy conociendo hoy. Su presencia es verdadera. Y comienza a decirle: razón tenía Moisés cuando le decía: si tu presencia no va conmigo, no dejes que yo vaya, no dejes que vaya. Bendito sea Dios, porque cuando ya la presencia camina en usted, usted ya vive diferente. Ya el Señor se mueve más en su vida y en la mía. Gloria al Rey de Reyes. Yo ni he empezado este mensaje que traía, ya el tiempo me ha avanzado. Pero, amados hermanos, Dios quiere que la iglesia de verdad le siga a Él. Porque nosotros le hemos estado siguiendo hipócritamente, le hemos estado siguiendo de mentira. Pero quiere que en la iglesia esté la muerte de Cristo también, así como la vida de Cristo. Que si usted de verdad es cristiano, tuvo que haber morido a las cosas paganas del mundo, a las cosas, hermanos, que si le dice a alguien: no, ya estoy muerto para ustedes, pero yo tengo que ir a glorificar a Dios. Aunque tal vez, hermanos, yo no dudo que no haya más de uno que no le guste lo que predicamos, pero siempre lo vamos a predicar. Porque cuando Dios me llamó estando en el peor momento, no estaba usted. Y predicamos para el bien de usted, que así como yo estoy tratando de superarme también en lo espiritual, quiero que la iglesia se supere. Quiero que la iglesia también se acerque a Dios. Estoy tratando de superarme. Estoy tratando de levantarme. Pero también quiero que la iglesia, para que en aquel día el Señor no me diga: siervo infiel, siervo que predicaste un evangelio que yo no te dije, siervo que dejaste que la iglesia hiciera lo que quisiera, no le exhortabas porque tenías miedo que se enojara. No, hermano, hay que exhortar a la iglesia con amor, hay que hablarle la palabra de verdad. La palabra verdadera es la que nos penetra hasta el alma. La palabra de poder es la que hace cosas, grandes cambios en nuestras vidas. Estamos entregados a la muerte con Cristo, sabiendo que el Señor resucitó. Y a nosotros también nos resucitará, dijo Pablo ahí en 2 de Corintios 4:14. Nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, sabiendo que Cristo ha resucitado. Y dice 2 de Corintios 4:18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales.
pero las que no se ven son eternas. Oiga, tal vez usted dice, a mí me cuesta subir espiritualmente, pero lo que nos cuesta, lo que no vemos, eso es eterno. Eso es lo que nos va a ayudar. Eso es lo que nos va a mantener. Eso es lo que nos va a hacer que seamos íntegros delante del Señor, buscando ese rostro del Señor maravilloso, porque Él se entregó por usted y por mí. Dios espera que la iglesia también le sea fiel también. Que la iglesia le sea fiel buscando su rostro, sirviéndole a Él con todo su corazón. Con todo su corazón. Usted con todo su corazón ama a su Hijo. Nosotros debemos de amar al Padre con todo nuestro corazón. Servirle en todo, aunque no podamos. Pero Él es quien nos da las fuerzas. En otro relato habla con cierta angustia y severa en cuanto al morir, que no había superado aún. Algunos teólogos dicen que Pablo no tenía ninguna angustia ni miedo en cuanto al morir, sino que poseía un dilema y conflicto interno, que él quería estar con el Señor, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que había necesidad y que tenía que hacer la obra de Dios, que tenía que predicar, tenía que hablar la palabra del Señor. Y eso es lo que debemos de ver nosotros, hermanos. A veces la gente dice, no, que este pastor, que no sé qué. No, es que usted tiene que tener amor por Dios. La obra es para todos, no es solamente para el pastor. La obra todos tenemos que hacerla. Tenemos que buscar predicar el evangelio de Cristo Jesús. Dijo Pablo, 2 Corintios 5:2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Oiga, anhelaba él. Anhelaba estar con el Señor. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, decía Pablo. Dijo que se gemía por estar allí con el Señor. Entonces, si se mantenía vivo, tenía más posibilidad, daba a entender, de extender el reino de Dios. Mucho más de lo que había hecho. Y es por eso que él podía decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pues para mí vivir, estaba diciendo, significa vivir para Cristo, y morir aún me es mejor. Entonces Pablo por eso se atrevía a decir, para mí el vivir es Cristo, porque él quería hacer más de lo que había hecho todavía. Sabía que no iba a perder el tiempo si estaba con vida. Sabía que iba a seguir predicando. Y nosotros, entre más descanso tenemos de no ir a la iglesia, más contentos nos sentimos. Entre más no estamos involucrados en las actividades de la iglesia, mejor nos sentimos. Entre más no nos involucramos a predicar, nos sentimos mejor. No, hermano, hay que estar preocupados, porque la oportunidad que está con vida no es para que la pierda, es para que usted predique, es para que anuncie las buenas nuevas, es para que hable de las maravillas de Cristo. La gente que no se somete con el Señor es que está engañada, cree que la vida de ellos es así nomás, de niños bonitos. No, hay que predicar de lo que hemos conocido. Si no dijo Cristo que las piedras van a hablar, ¿quién es? Un borracho le va a hablar, un drogadicto le va a decir, bueno, ¿y tú que no eres cristiano? Deberías de andar predicando la palabra. Y que dan vergüenza a uno. Y pone por el nombre de Cristo en vano y lo pone por el piso. Y hace que blasfemen los hombres por culpa de nosotros. Para Pablo era mejor la muerte. Vivía totalmente para Cristo. Por un lado, su vida estaba crucificada para la carne. Conflictos personales, suicidio. ¿Es correcto anhelar la muerte? Hay gente que anhela la muerte, que cree que se le van a terminar los problemas. Eso también es tomado como suicidio. Así como alguien de ustedes que no esté bien con el Señor, o alguien como yo que no esté bien con el Señor, mejor prefiero morirme para no enfrentarme a los problemas. Es considerado, si usted estudia la tanalogía se habla solo de la muerte. Si usted estudia eso, es considerado como suicidio el que usted se quiera morir y no pasar sufrimiento. Pero Pablo quería, porque Pablo ya había cumplido.
Pablo quería estar con el Señor. Pero aún Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Las oportunidades que Dios me da, voy a predicar aún más, daba a entender. Y hay gente, no, mejor la muerte. Y por eso hay unos que se suicidan. De un solo, hermano, al infierno. El suicidio significa querer apartarse de asumir ese problema. Querer apartarse del problema. Creer que nos hemos apartado cuando en realidad van a enfrentar algo mayor. Y llega la depresión, pero cuando no nos sometemos a Dios, hermanos, nos maneja la depresión terrible. Pero cuando nos sometemos al Señor, es verdad, llega cansancio, llega debilidad. Pero si nos sometemos al Señor, Dios va a hacer algo en nuestra vida para ayudarnos. Anhelar la muerte no es correcto. Aceptar la muerte es algo distinto. Que aceptemos que alguien partió. Bueno, partió con el Señor o no partió, debemos de aceptar, ya murió. Aunque nos duela. Pero hermanos, Pablo, ¿cómo vio Pablo la muerte? Para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Es decir, para él era lo mismo, una cosa que la otra. Porque si vivía totalmente para Cristo, por un lado, su vida estaría crucificada para la carne. Por otro lado, al morir, estaría con el Señor en su presencia para siempre. Es la entrada en el gozo del Señor. ¿Qué enseñó Pablo sobre la muerte? Enseñó que la muerte no debe ser causa de tristeza ni de dolor, sino que esa muerte es sorbida en victoria. Para el cristiano la muerte debe de ser, aunque la carne no duela, debe de ser gozo. Si murió en Cristo, claro que en obediencia. Claro que se murió delante del Señor honrado. Pero imagínense un cristiano que murió a media y uno diga, se fue con el Señor. Allí sí ya no le sabemos. Si le quedó tiempo de arrepentirse, gloria a Dios. Y si no le quedó, lamentablemente. Porque el problema es que la gente afirma. Siempre afirma algo que ni es. La gente siempre afirma, no, en el último momento me va a dar tiempo. Y comienzan a salirse de fuera del contexto con aquel que le dijo allá en la cruz al Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y se salen de contexto bíblico y tuercen la palabra. Pero usted y yo que somos cristianos, es más difícil. A alguien que nunca se le ha predicado y nunca ha estado en el evangelio, es más fácil que se salve que nosotros que estamos aquí. Porque nosotros creemos que ya lo tenemos, pero Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo la meta. Sigo al blanco, decía, que es Cristo. Entonces, como los que estamos aquí adentro, también no pretendamos que ya lo alcanzamos. Y estamos en esta carrera. Y esta carrera no la termina cualquiera. Esta carrera, el que sea fiel hasta la muerte, ese hermano va a vencer. Y el que persevera hasta cuándo, hasta el fin, dijo Cristo, este será salvo. Pero perseverar no está hablando solo de perseverar en la iglesia, en todo tiempo. En su casa, en el trabajo, perseverando en la fe que usted conoció. Que no lo mueva nada ni nadie. Sino que siempre convencido de que usted le sirve a Cristo con todo, con toda su alma y cuerpo y espíritu. Por amor al Señor. Pablo dio a entender todo debido a esta victoria en Cristo es que nos ha dado. A la muerte no es causa de tristeza ni de pérdida para el cristiano, sino que en victoria. Si vivimos es para honrarlo y si morimos es para honrarlo. La muerte para el cristiano es victoria. Y es por eso que debemos de alegrarnos si llegáramos a morir. Aleluya. Pero no nos queremos ir de este mundo, estamos enamorados de este mundo. Y sabemos que al morir, allá nos vamos a enfrentar con la realidad. Si morimos mal. 1 Corintios 15:54 para ir terminando.
Dijo Pablo, 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oiga lo que dijo Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Y la gente, cualquiera que muera en que no le sirva a Dios, allá está descansando con Dios. Mentiras del diablo. Se fue sin Dios, está en un tormento. Uno tiene que ser, hermano, derecho a decir, hermano, no es que vamos a ir a un funeral a decirle a aquellos, no, este está en el infierno, jamás. Pero aquí en la prédica es mentira. Si se murió en soberbia, se murió en altivez, se murió en el mundo y no le quedó tiempo de arrepentirse, que no lo sabemos, no está con Cristo, ni descansando. Y aunque sea cristiano también, si andaba mal y no se arrepintió, también no está con Cristo. Le toca el doble después. Es por eso que, hermanos, debemos de estarnos arrepintiendo todos los días, pidiéndole perdón al Señor, de verdad. Porque nosotros, miren, nosotros hasta de un tropezón nos podemos morir. Hasta con la misma saliva, yo no sé si a usted le ha pasado, a veces durmiendo se está ahogando uno. O con algo que comió mal y se está ahogando. ¿A dónde quedan los que dicen, no, hoy no tengo tiempo para ir a buscar a Dios? Si se mueren así con su propia salida, no les queda tiempo de arrepentirse. ¿A dónde quedan, hermanos, si en la noche le da un ataque a uno el corazón y ya no se levantó? Porque ahora los ataques le están dando hasta a los niños. Todo está cambiando. ¿Dónde vamos a despertar? Los mensajes no son para que usted se ponga enojado o como quiera. Si usted quiere enojar, da igual, hermanos. Pero ¿sabe para qué son los mensajes? Para que recapacitemos. No es para que nos demos cuenta. Ya sabemos que estamos mal. Lo que pasa es que nosotros no queremos dar el brazo a torcer. No, el mensaje viene para que se den cuenta dónde están. No, el mensaje viene porque Dios ya sabe cómo están. Porque Dios siempre tiene su mensaje, hermanos, correcto, en el día correcto. Y es por eso que con la ayuda de Dios, todos debemos de ponernos siempre a cuenta. El pastor y todos. No nos escapamos. Nosotros somos los principales, los pastores y los predicadores, a ponernos a cuenta con el Señor. No queremos que la iglesia esté engañada. Queremos que la iglesia esté bajo el fuego del Espíritu Santo. Queremos que la iglesia viva, hermanos, la palabra. Que viva en santidad de Dios. No porque ellos digan que están en santidad, sino que la palabra los santifique. La verdadera palabra, hermanos. Vamos a pedirle a los hermanos que canten una alabanza. Póngase de pie en esta noche. El mensaje no es para condenarnos ni para señalarnos. El mensaje es porque Dios quiere que recapacitemos. No es que no sabemos dónde estamos, no estamos ignorantes de lo que estamos viviendo. No es que no conocemos cómo vivimos. Pero Él quiere que nos acerquemos más a Él.